En Nehemías capítulo 13 vamos a leer la segunda parte, comenzando en el versículo 15. Dice así: En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien es que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aun él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada dijo: hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, eronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías, tras su vuelta de Babilonia, como dijimos ya anteriormente, que tuvo que volver y estuvo unos años, ahora vuelve a Judá de algunos avisos que había recibido y se da cuenta de que Judá ha vuelto espiritualmente hacia atrás. Todo el avance que se hizo antes, ahora parece que lo están perdiendo. La culpa, o quizá el ejemplo más claro, lo tenemos en aquel sacerdote que ha metido gente pagana dentro de lo que es el mismo templo. Y Nehemías está furioso, está enfadado. Comienza, por tanto, otra vez a reformar toda la situación del pueblo de Israel que ha vuelto del exilio.
y empieza a tocar las diferentes áreas del pueblo de Israel y áreas que abarcaban toda la vida del pueblo. Nosotros decíamos que todo lo que podíamos ver que estaba ocurriendo en Jerusalén lo podemos trasladar a nuestras propias circunstancias. Y yo quiero que pongáis toda vuestra visión, todo vuestro entendimiento en esto que se nos está describiendo. Así que, versículo 8 de nuestro capítulo, lo primero que hace es echar fuera del templo, de la casa de Dios, a Tobías y todo lo que tenía que ver con Tobías, que era pagano, un gobernador de otra zona que antes había opuesto, así que todo hay que limpiarlo, limpiar la casa de Dios, como nos dice también en el versículo 9. Y en lugar de todo aquello que estaba mal, había puesto hombres fieles, según el consejo de la gente, del pueblo, de la ciudad, hombres que eran tenidos por fieles para que puedan dirigir toda la obra. Cuán importante es poder invertir esfuerzo e interés en reconocer a aquellas personas que son adecuadas para poder dirigir la obra de Dios. Pero ahora nos encontramos con otra parte más. Hay que continuar con la reforma y hay que alcanzar todas las áreas de la vida del pueblo de Israel. Así que veréis que a partir del versículo 15 nos habla acerca del día de reposo. A partir del versículo más adelante, siguiente, el 16, por ejemplo, entre ellos nos habla del comercio, de la gente que estaba relacionándose con el pueblo a las puertas de Jerusalén. Nos habla de la vida familiar, versículos 23 en adelante. Es decir, que tiene que abarcar todo lo que es la vida de iglesia, no simplemente el día del sábado, sino mucho más. No lo que tuviera que ver con lo espiritual del pueblo, sino cómo esto implica otros aspectos. Para hacer esto necesitamos hacer un recorrido y darnos cuenta de algunas cosas que debemos de aprender o entender para nosotros. Fijaros lo que nos dice, versículo 8, dice, y me dolió en gran manera, y arrojé a todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Me dolió y arrojé todo aquello. Versículo 15, en aquellos días vi a Judá y algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. En el versículo 17, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. Y podemos leer en el versículo 17 que también reprende a los señores, y en el versículo 25 es muy interesante. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y más adelante, otra vez en el versículo 28, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, eronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Si os dais cuenta, vemos el carácter, casi el genio que tenía Nehemías ante todas las situaciones que veía y cómo debería de actuar. El asunto no es para menos. Quizá podríamos pensar, bueno, lo que describimos aquí o lo que podemos ver no es tan importante ni tan serio, no hay que ponerse así, Nehemías. Vamos a ver si lo podemos arreglar o negociar o tratar de otra manera. Pero para Nehemías el honor del Señor es clave e importante. No os preocupéis. Aun cuando alguno lo pudierais merecer, yo no voy a ir por ahí arrancando cabellos a nadie. Pero quizá deberíamos de tomarnos las cosas en serio.
en nuestra vida, de la misma manera que lo hace Nehemías. No podemos estar jugando ni negociando con las cosas que tienen que ver con el Señor. Y hay que tratarlas de manera seria. No toméis las cosas del Señor a la ligera. Y cuando hay que hacer cambios, tendremos que poner toda nuestra inteligencia, pero también nuestro carácter a la hora de hacerlo. Es verdad que algunas de las cosas las podemos hacer de manera suave, porque hay una tendencia en nosotros y quizá cierta ligereza en asuntos espirituales que, bueno, se pueden tratar con intimidad, pero hay otras donde se necesita obrar más específicamente. Fijaros que, por ejemplo, en el versículo 15 y en el versículo 21, cuando se refiere a amonestar al pueblo de Dios y amonestar a los comerciantes, la palabra que se utiliza es amonestar, es avisar. Y a veces quizá, pues eso, con un aviso tierno. Esto no es lo adecuado, habrá que corregir estas cosas en tu vida o en la vida del pueblo, hay algunas cosas que hay que eliminar de nosotros mismos. Pero cuando leéis, por ejemplo, en versículo siguiente, versículo 17 o 11, entonces habla de reprender a los oficiales y reprender a los señores. Aquí ya se está utilizando una palabra más fuerte acerca de la reprensión. Y es que, claro, para Nehemías, como también para nosotros, no es lo mismo el tratar algo con los creyentes normales en sus circunstancias, quizá han tenido mala información, quizá la instrucción no ha sido la adecuada, quizá la inclinación de todo lo que es el grupo le está llevando, y entonces hay que amonestar y decir, hermanos, compañeros, esto no es la dirección, hay que cambiar ciertas cosas. Gente de la calle que no entiende y que hay que hablarles y decirles, no, esto no es lo adecuado, esto no nos interesa o no nos conviene. Pero cuando hay que hablar con aquellos que tengan responsabilidad, aquellos que están en el liderazgo, ya no es suficiente con que vayamos con una amonestación, sino que hay que ir con una reprensión. Hay que actuar de manera más seria dependiendo de las responsabilidades que cada uno tiene en las diferentes áreas de la vida de iglesia, de la vida del pueblo. Y cuando leemos el versículo 25, entonces sí que ahí Nehemías muestra todo su carácter, reñir, maldecir, herir, arrancar cabellos. Porque hay que mostrar el enfado y la seriedad con algunos asuntos que pueden traer la ruina de toda la obra del Señor en esas circunstancias. Y cuando hemos leído en el versículo 28 de aquel que estaba relacionado dentro del liderazgo con alguien que era pagana, dice, lo ahuyenté, lo eché. No simplemente es que le dijera, la palabra no está diciendo es, hombre, te pediría que si fuera posible te marcharas de aquí. No, lo ahuyenté, lo asusté, lo empujé, lo eché fuera. Bueno, no es un lenguaje únicamente del Antiguo Testamento o de aquellas circunstancias. Yo os animaría a que leyerais en las cartas del apóstol Pablo o del apóstol Pedro o del apóstol Juan, en cómo tratan estos asuntos que pueden afectar y dañar al pueblo de Dios. Podemos tratar algunos asuntos que sean familiares, pero no podemos tratar de manera ligera las cosas que tienen que ver con la obra del Señor y con el honor del Señor. Así que la actitud, la acción de Nehemías muestra que hay que tomar las cosas en serio y que hay que ser firmes y que hay que reconocer y si es necesario temblar y huir, hacer huir a aquellos que no están para la bendición de la obra del Señor. En la Escritura o en teología, en las cartas de Pablo, habla de la disciplina y el orden y de echar gente, etc. Bueno, estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de la casa de Dios y esto requiere
seriedad en muchos casos. Lo segundo que vemos, aparte de esta actitud seria, firme y hacia adelante de Nehemías, es que la iglesia o el pueblo en aquel tiempo tendemos siempre a relajarnos, a suavizar los principios generales y a dejarnos llevar por un secularismo y un relativismo que otras veces hemos hablado. Bueno, no es algo nuevo. Si vosotros leéis en la carta de Juan, su primera carta de Juan, la firmeza con la que dice, primera de Juan capítulo 2, el versículo 15 y 16, de otros muchos que pudiéramos elegir. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recordamos siempre que esta carta está escrita a los creyentes. Juan se está dirigiendo a los creyentes. Así como lo que podemos ver, como el pueblo de Israel, que profesaba ser el pueblo de Dios, Nehemías se está dirigiendo a ellos. O cuando pudiéramos ver toda la disciplina y exhortación que Pablo hace en sus cartas. Lo que nos está diciendo siempre es que tendemos a relajarnos y a mirar las cosas del mundo. Aquí lo podemos ver de una manera concreta, en cómo ocurre con la relación con el paganismo, el uso del reposo, etc. En nuestras vidas lo podemos ver de otra variedad de formas, pero el problema sigue siendo el mismo. Por una parte, tenemos la tendencia de adaptarnos al mundo hasta perder nuestra identidad. Nehemías ha dicho, este es el pueblo de Dios, tenemos el templo y tenemos el muro que nos identifica y nos separa del mundo. Pero si os dais cuenta, a lo largo de la lectura podemos ver que lo que se está intentando es suavizar esas distinciones. Y empezamos a invitar a los Tobías para que entren en la casa de Dios. Empezamos a relacionarnos con la gente que no nos conviene. Empezamos a eliminar ese principio del día de reposo. El gran peligro que estaba en ellos es el gran peligro que tenemos hoy en día, de adaptarnos al mundo para que no seamos tan distintos y nos señalen. ¿Cuántas veces, cuando actuamos como verdaderos creyentes, jóvenes y mayores, enseguida la gente dice, te señala y te manifiesta que eres distinto, que no funcionas igual, que no pueden estar bien contigo? Y tú intentas reírte de sus chistes y vestir de sus maneras e ir a sus lugares. Pero no solamente es adaptarnos poco a poco al mundo perdiendo nuestra identidad. A veces lo que hacemos es aislar nuestra vida espiritual a una parte pequeña de nuestra vida. Así que, sí, algunos de vosotros sois verdaderamente espirituales, con unas profundas y devotas oraciones, el domingo por la mañana. Y el resto de la semana es del mundo, y de vuestros negocios, y de vuestras tareas. Hemos aislado lo de espiritual a nuestro hogar. Y hablamos con un fervor los padres a nuestros hijos acerca del Señor, a veces. Y tratamos algunos asuntos cuando estamos tratando con los creyentes como si fuéramos los más fervientes. Pero cuando salimos a nuestros negocios y a nuestros asuntos, bueno, el trabajo es pagano. Y las conversaciones del bar son paganas. Lo que estamos haciendo es que lo espiritual lo encerramos en una caja en ciertas horas y en ciertos lugares. Hemos aislado. Esto es lo que la sociedad nos está diciendo. Si queréis ser cristianos,
Está bien que seáis cristianos, pero guardarlo en vuestras casas, en vuestra intimidad, y no intentéis contagiarnos con ello. Y nosotros lo hemos seguido. Así que algunos de vosotros pueden estar trabajando con otras personas durante años y esas personas no han llegado a saber que sois cristianos. Y sois cristianos, pero habéis guardado vuestra cristiandad para el domingo o para vuestra casa. La habéis cercado y la habéis limitado. Cuando nos habla aquí Nehemías de levantar el muro, no es para únicamente que los demás no entiendan y no oigan, para darnos identidad. Y la Iglesia y el pueblo de Dios, el cristianismo, nos hace ser distintos dentro del mundo. Y por tanto nuestra fe y nuestra vida cristiana no está limitada a 4 cosas o en 4 momentos, sino que tiene que abarcar, como vemos aquí, nuestros negocios, nuestra familia, nuestras relaciones. No solamente es que este peligro sincretista de adaptarnos al mundo para que no nos señalen y no se burlen, o aislar lo espiritual a ciertos aspectos de nuestra vida, sino que muchas veces lo que ocurre es que estamos perdiendo las prioridades y el orden de las cosas. Todo aquello que seguramente es correcto, pero que lo hemos cambiado. ¿Cuáles son tus prioridades? Y seguramente algunos de vosotros podréis decir, las prioridades en mi vida son mis hijos. Lo haría todo por mis hijos. Algunos, que sois un poco más realistas, podríais decir, no, la prioridad es que yo sea feliz, porque merecemos todos ser felices. El bienestar. Claro, los que no tenéis trabajo, la prioridad es tener un trabajo. Pero si os dais cuenta, y este es el ambiente que se estaba moviendo aquí en Jerusalén, la prioridad que uno ha puesto es uno mismo. Son las cosas de aquí, son las circunstancias. ¿Cómo no me voy a preocupar por los estudios, la salud y la comida, vestido de mis hijos? ¿Cómo no me voy a esforzar en esta vida para ser feliz y que nada me falte? Pero todo esto es un error, por no decir que es otra cosa peor. Nuestra prioridad como pueblo de Dios, aquí con Nehemías y hoy en nuestras circunstancias, la prioridad es Dios y es su honor y es su gloria. No está diciendo en ningún lugar de las Escrituras, de principio a fin, que descuides tu hogar, por supuesto, ni que abandones tus negocios. No está diciendo que seas una persona infeliz y desgraciada. Lo que te está diciendo es que los hijos son el medio para glorificar a Dios. Que tu matrimonio o tu soltería es el medio que Dios te ha dado para glorificarle a Él. Que si eres feliz en las cosas de aquí o eres un pobre desgraciado porque no tienes nada, el Señor te ha hecho y te ha dado estas cosas para darle gloria a Él. Por supuesto que te tienes que esforzar en ser mejor y te tienes que esforzar en tener mejor vida y más comodidad, etcétera, etcétera. Pero todo que sea para la gloria de Dios. Porque si cambias las prioridades, entonces estás teniendo un problema serio. Fijaros lo que ha dicho Juan en su carta. El mundo os ofrece grandes cosas. Y claro que te está diciendo, ¿por qué no vas a disfrutar tú como disfruta el resto del mundo de estas luces, de este atractivo, de esta belleza? Y tú te dejas seducir por estas luces engañosas y estos vestidos de prostituta. Y empiezas a seguir todo lo que el mundo te ofrece con toda su arrogancia. Y te das cuenta que poco a poco la relación con el Señor, el servicio al Señor, tus responsabilidades en la iglesia, tus compromisos con tus hermanos quedan relegados a un aspecto más tardío. Es importante que el pueblo de Israel, que la iglesia y que tú en particular pongas en orden tus prioridades. Sea lo que tengas, seas quien seas,
es para la gloria de Dios. Porque no hace falta que yo lo diga, vosotros bien lo sabéis a la luz de las Escrituras. El que busca el reino de Dios en primer lugar, las demás cosas le serán añadidas. Que el Señor nos promete firmemente que si me seguís a mí y me amáis a mí, yo os daré mucho más, más de lo que podáis imaginar o podáis alcanzar a entender. A veces uno puede pensar que es mejor pájaro en mano que ciento volando, dice el refrán. Así que el mundo me ofrece sus migajas con las cuales yo puedo saciar mi aparente hambre y dedicar un tiempo a los juegos del mundo. Pero si eres creyente, sabes que tu prioridad es lo que hay arriba y que las demás cosas deben perder su importancia o su primer lugar. Así que constantemente tenemos sobre nosotros, como el pueblo de Dios, esta intención de adaptarnos al mundo y ser igual que ellos y tener las mismas cosas y sentir las mismas cosas que ellos sienten. Nos empujan y nos obligan casi a aislarnos y a que nuestra fe y nuestra relación con el Señor quedan en la más profunda intimidad, en un rincón de nuestras vidas y que nadie sepa que hay una luz que debe de brillar en la montaña para que todo el mundo vea. Y que empezamos a perder nuestras prioridades. A lo largo de nuestra historia os daréis cuenta de que muchos, desgraciadamente, han dejado de estar con nosotros porque, como demás, prefirieron las cosas del mundo. ¿Es este tu caso? Habrá muchos que empezarán a decir, hombre, yo puedo ser cristiano, leer mi Biblia y orar al Señor en la intimidad. No hace falta iglesia, hermanos, comunión, relación, compromiso. Y empezaréis a ver que vuestra fe se deteriora, se confunde, se daña en sí misma. Algunos de vosotros correréis el peligro de decir, bueno, sí, Dios es importante, pero no es lo más importante. ¿Cómo Dios no me va a dejar que yo sea feliz a pesar de? Y relaciones y pactos, compromisos inadecuados y en contra de las Escrituras empezarán a poner más y más atrás vuestra relación con el Señor. Esto es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios en Israel, en Judá. Fijaros en el caso del día de reposo. Dice las Escrituras. Nos dice el versículo 18 que empezaron a leer en las Escrituras de dónde venía lo del día de reposo y cómo debería usarse el día de reposo. En realidad hoy hay mucha variedad de circunstancias, de interpretaciones y de conciencia. Casi seguro de que el día de reposo cada uno de vosotros lo ve de manera distinta, lo que es el domingo y cómo usarse el domingo y cómo actuar, qué cosas se pueden o no se pueden hacer, se deben o no se deben de hacer en el día de reposo. Bueno, yo no voy a entrar en cómo entiendes y qué es tu conciencia y cómo interpretas los diferentes pasajes del día de reposo. Lo único que te puedo decir es que hay un día de reposo. Que hay un día entre 7 escogido por el Señor para el Señor. Y que eso implica cierta diferencia con el resto de los días. La gente de fuera no lo entiende. Ahí, claro, venían los de Tiro, aquellos griegos que venían con sus barcas y nos dice que traían su pescado seco para poder venderlo allí en Israel. Y claro, ellos llegaban como cualquier otro día, no entendían que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía un día para el Señor. Así que Nehemías le tiene que explicar desde los muros y diciendo, no podéis quedar aquí en el día de reposo, venir el resto de la semana, hacer vuestro negocio, comerciar con nosotros, pero el día de reposo es diferente. Nosotros no estamos en las mismas circunstancias de las que estaba Nehemías y estaba Jerusalén, allí en Judá. Nosotros estamos viviendo en Babilonia. Nuestro mundo es totalmente distinto, es pagano.
Y no hace falta nada más que salir por esta puerta y encontraréis que el mundo sigue funcionando casi igual un día de domingo como cualquier otro día. Y cada vez habrá más presión para que el domingo sea como el resto de los días de la semana. No importa tanto como vayas a interpretar ahora a la luz de la Escritura y no tu propia conciencia lo que es el día de reposo, el día del Señor o el domingo. Lo que te estoy diciendo es que el domingo es un día diferente al resto de los días y que no podemos dejarnos contagiar, influenciar o presionar por lo que el mundo nos está diciendo. Tienes que tomar acciones concretas en tu vida y en la vida de tu casa y de tu familia. Como iglesia, en tus negocios. Tienes que hacer que el día de reposo se note, se sienta, se vea por el resto de la gente. El día de reposo es un día dedicado al Señor. No es un día dedicado a la familia. Es un día dedicado al Señor. No es un día para que descanses viendo todos los programas deportivos o de telenovelas de la televisión. Es un día para el Señor. Y que si es verdad que ha cambiado el dominio y las circunstancias en el tiempo en lo que estamos viviendo, sigue siendo un día para el Señor. Y cuando empieces a ver que tiene que haber diferencias en tu semana con respecto a este día, cuando empieces a aplicar ciertos principios, sigue aplicando más principios. Y cuanto más diferente sea el día de descanso dedicado al Señor, trabaja para que todavía sea más distinto y más dedicado al Señor. No está diciendo en ningún lugar las Escrituras: bueno, ya hemos llegado al nivel donde yo dedico ciertas horas al culto y una lectura generalmente ligera a la palabra de Dios a lo largo del domingo, y ya el resto del día puedo ir a lavar el coche o hacer cualquier otra actividad. No, cuando hayas conseguido dar al Señor lo que le corresponde, esfuérzate para darle más al Señor. Y cuando hayas podido darle todo eso que quieres al Señor, estudia y analiza cuánto más puedes dar al Señor, porque nuestro lema, nuestra dirección es más y más y más y más para el Señor, y no menos o lo justo. Esto es lo que nos está enseñando esta historia. El día de reposo tiene unos principios en las Escrituras que tenemos que aplicar, y por tanto yo te lo tengo que decir amonestándote o exhortándote de una manera seria, sin arrancarte los cabellos de momento, diciéndote: el día de reposo tiene unos principios en las Escrituras y tú los tienes que guardar y tienes que esforzarte a que cada vez sean más para el día del Señor. No será igual a tu vecino, no será igual a tu hermano, no serán las mismas circunstancias, habrá otros asuntos que tratar del trabajo, de cosas que mantener. No me voy a entrar en detalles, simplemente decirte que la Escritura nos enseña, y la historia y la experiencia, que hay un día para el Señor y tiene que verse. Otro tema que nos trata Nehemías aquí, acerca de los negocios y cómo usamos de la relación con la gente a nuestro alrededor. Los tratos sociales y económicos, cómo afectan y influyen de una manera u otra en la iglesia. Pero fijaros bien, lo que nos está mostrando aquí, de una manera más general y concreta de aquellas circunstancias, es que nuestra manera de negociar tiene que ser distinta y tenemos que mostrar características con el resto del mundo. El mundo no lo entiende y te va a poner sus tiendas y sus negocios y su manera de obrar y de hacer en todos los aspectos, no solamente con respecto al día de negocio, sino de reposo, sino en los negocios, cómo se llevan. Y te van a decir: en España es normal tener 2 cuentas en los negocios, 2 libros de cuentas. O en España es normal hacer una pequeña trampa o trucos con Hacienda u otras circunstancias. En nuestro momento y en nuestra circunstancia la sociedad nos impulsa a hacer, pero nosotros tenemos que marcar la diferencia en nuestros negocios y en nuestros tratos con ellos. Porque nunca, y fijaros bien lo que estoy diciendo, nunca serán ellos responsables. El responsable eres tú.
no es el que te seduce, sino que eres tú el que cae en la seducción. El mundo te podrá decir, hazlo, síguenos, participa. Pero lo que tienes que ver es que eres tú el creyente y el que ha hecho el compromiso con las cosas del Señor. El responsable, el culpable eres tú, no el que te presiona. Toma también aquí acciones concretas. Claro que te gusta el pescado seco de los tiros o de los griegos. Por supuesto que te gusta la mercancía preciosa que viene del otro lado del mar. Por supuesto que te gusta y te atrae todo lo que el mundo ofrece en sus negocios. Y no estamos diciendo que no puedas tomar de su pescado y que no puedas negociar con sus asuntos. Lo que te está diciendo es que tú eres temeroso de Dios. Y eso está en primer lugar. Y que cuando tú trates en tus negocios y con la gente a tu alrededor, con tus vecinos y cualquier otra cosa que tenga que ver con gente de fuera, en primer lugar eres creyente. Y por tanto, por mucho que te gusten sus ropas y sus luces y sus adornos y sus entretenimientos y diversiones, tú sigues siendo creyente. Y por tanto tienes que marcar la diferencia, tienes que aplicar freno a todo aquello que te quieren imponer o te quieren introducir a través de los muros. Además de esto, otra vez entramos en el asunto, versículo 23 en adelante, de los matrimonios mixtos. A veces uno le puede dar la sensación de que Esdras, Nehemías, Malaquías y algunos otros de los profetas estaban obsesionados con esta manía de los matrimonios mixtos, creyentes con no creyentes, temerosos de Dios con los que son temerosos de otros ídolos. Claro, otra vez tenemos el mismo asunto. Ellos no lo entienden. El que venga Tobías o que vengan otros. Claro, los hombres y mujeres creyentes son majísimos, son muy guapos, son hermosos, son atractivos. Y además son sinceros, son trabajadores. Qué mejor cosa que emparentar con estas mujeres atractivas del pueblo de Dios, como ocurría en el pasado. Ellos no se dan cuenta de lo que esto implica. No entienden que que tiene que haber alguna diferencia. Pero tú y yo sí lo sabemos. Y esto tiene que hacer una diferencia. Mirad, ninguno de nosotros ha nacido cristiano. Por tanto, la fe cristiana no está en los genes. No es decir, bueno, porque como yo soy cristiano tengo que actuar de estas maneras. No. El pecador se ha convertido y se ha hecho cristiano. Todo empieza con la conversión y por tanto con el compromiso. Recordáis lo que vimos anteriormente también en Nehemías. Hemos hecho un compromiso con el Señor. Y este compromiso lo tenemos que mantener. Tú sí tiene que ser sí, tú no tiene que ser no. Y ya está. No importa qué otras cosas o de qué otra manera te lo pueda presentar el mundo. Y podrá decirte el mundo, mira, yo soy majísimo, soy simpático, soy trabajador y seguramente haremos una buena pareja. Pero lo que nos está diciendo la Escritura, no, porque he hecho un pacto con el Señor. Y mi compromiso, a la luz de las Escrituras, no me permite relaciones mixtas, creyentes con no creyentes. Y te podrán decir de otro tipo de negocios o de relaciones. Y podrán decirte, esto lo es normal, todo el mundo es igual, tenemos los mismos ojos, los mismos brazos y corre la misma sangre por nuestras venas. Y podremos decir, sí, es verdad, pero yo soy creyente y estoy limitado o sometido a las Escrituras, he hecho un pacto con el Señor. Y por tanto, no puedo trabajar para el mundo y para el Señor, no puedo tener dos señores, no puedo hacer dos compromisos. Y podrán decirte todo lo que ellos puedan imaginar y pensar. El mundo secular no entiende lo que está diciendo las Escrituras y no esperamos que lo entienda si antes no se convierte. Pero tú sí debes de entenderlo. Que no puede haber relación entre los demonios y Cristo, entre el mundo y Belial y las cosas de Dios. Tienes que entender que entrar en pactos, sean cuales sean,
con gente del mundo y pagana te va a infectar y te va a afectar. Que todo canasto de manzanas sanas se contagia y se estropea con una sola manzana podrida. Es un pecado y es un peligro para la iglesia. El versículo 27 habla de prevaricar. No dejes que el mundo, su cultura, su sentido común, su lógica, su sabiduría, su filosofía te influyan, te desvíen. Prevaricar es saber lo que es cierto y abandonarlo. La Escritura te dice ciertas cosas claramente. ¿Te has comprometido con el Señor? ¿Has puesto tu confianza en la persona y la obra del Señor Jesucristo? Por tanto, vive en consecuencia. Si hemos nacido en Cristo, tenemos que vivir en Cristo y para Cristo. Por tanto, no puedes dejarte influenciar por aquella gente que no entiende, aun cuando ellos digan que es lo más lógico o es lo más actual o más moderno. En principios económicos, en las estrategias a la hora de organizarnos como iglesia, en el posible éxito que tendríamos si hiciéramos esto como lo hace el mundo. El terrible peligro de dejar que nuestra adoración, nuestros cultos, sea influenciado por los que no son creyentes. Es que los jóvenes se van a marchar de la iglesia. Bueno, quizás es porque no son parte de la iglesia. Es que entonces nos vamos a quedar aislados casi como una secta. Bueno, el Señor demandará lo que nosotros vemos y aplicamos con respecto a las Escrituras. No influencias externas que no entienden porque no se han convertido. No dejéis la influencia interna de la Escritura y del Espíritu en nuestras propias vidas. Así que podéis ver cómo hay este desarrollo, implicaciones serias. Nehemías se tiene que poner firme, más firmes con unos que con otros, pero firme para que este sincretismo, extensión superficial que empieza a influenciar la iglesia, podamos frenarla. Tiene que ver con nuestro día de reposo y nuestra relación con el Señor, descansar en Él. Tiene que ver con nuestros negocios y cómo tratamos con la gente de la sociedad que nos rodea, cómo implicamos gente no creyentes, estas relaciones mixtas en nuestras vidas familiares, de iglesia, etc. Y entonces Nehemías termina de la misma manera que lo hacía quizás leyendo en el versículo 14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. O en el versículo 22, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y ahora en el versículo 31, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. A lo largo de todo el libro de Nehemías podemos ver una y otra vez cómo Nehemías se dirige a su Dios. Es la tarea tan grande, es todo tan complicado, es todo tan difícil y tan duro. Nos deslizamos tan fácilmente de los principios del Señor, somos tan olvidadizos, nos dejamos atraer por todo lo de fuera pensando que todo es más verde fuera de este lugar. Hay tanto que hacer, hay tanto que luchar, nos esforzamos y parece que cuando hemos avanzado un poco perdemos en otro lugar. Nehemías se fue tan contento y gozoso y ahora vuelve y ve que otra vez se está perdiendo todo lo que él esperaba, lo mismo que le ocurría a Esdras y lo mismo que pudieron ver los profetas. Y ante todo esto, ¿quién es útil y quién es capaz? Lo único que podemos hacer, tú y yo, mientras estamos buscando lo que la palabra del Señor dice es, Dios mío, ten de nosotros misericordia. No permitas que nos deslicemos. Obra para que toda tu obra no se pierda, sino que avance y crezca y se fortalezca. 2 tareas quedan en vuestras manos. Mira cómo está tu corazón, cuál es tu relación con Dios. Porque si no tienes la semilla del Evangelio, no podrás seguir avanzando. Salva tu alma en primer lugar.
Pero en segundo lugar, si te has comprometido, trabaja, esfuérzate, sigue adelante. Y cuando te falten las fuerzas o tengas dudas, siempre tendremos un Señor, un Dios misericordioso, que nos permite acercarnos a Él y volver a tener fuerzas, bendiciones de su parte. Amén.